El hambre, el instinto de supervivencia, la gloria y las riquezas, o quizá la tentación de los abismos, nos empujan hacia las profundidades del mar. Estas carabelas en las que embarcaremos aguantarán la fuerza de las olas y la presión de la carga. Después de tanto tiempo, aún sigo teniendo miedo. En el mismo lugar en donde hace 500 años, un navegante esperaba con ansiedad embarcarse en una gran aventura, hoy se alza este gran edificio, el Pabellón de la Navegación de la Exposición Universal de Sevilla. Pero antes de comenzar el viaje por la historia, describimos este proyecto que guarda en su interior los secretos de la navegación desde finales del siglo XV. Al sur de la isla de la Cartuja, recibiendo al visitante que procede de Triana o al que desembarca en el puerto de Indias, casi flotando sobre el mismo Guadalquivir, emerge el Pabellón de la Navegación. Una superficie construida de 15.000 metros cuadrados se asienta sobre una plataforma situada en la cota del muelle. Navegación apuesta por una fuerte presencia frente al río, siendo esta remarcada por la torre y ofreciendo fachada a la ciudad. El proyecto deberá asumir la flexibilidad que el encargo exige. Durante la Exposición Universal es utilizado para los contenidos que la sociedad estatal le aporta y en el futuro se convertirá en el museo marítimo que la historia de Sevilla demanda. Las gotas de lluvia golpean las maderas del muelle. Al oírlas, algo se agita en mi interior y sin querer se entremezclan los recuerdos. Obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, el edificio evoca el casco invertido de un gigantesco barco, dentro del cual navega otro gran buque. Su cubierta metálica curvada se constituye en fachada principal y recuerda la imagen de los tinglados y hangares portuarios, como respuesta al planteamiento escalonado de la perspectiva hacia el río. El pabellón se desdobla longitudinalmente en dos piezas paralelas que conforman en su interior una calle de sección muy apuntada. La gran sala de exposiciones que puede recorrerse perimetralmente a través de rampas y galerías. Y una pieza de menor dimensión, de servicios, que se prolonga en pórtico abierto, configurando una larga fachada, homogénea y unitaria, a la Plaza de los Descubrimientos. Todo marinero sabe que al dejar la tierra atrás, esta puede ser la última vez. La sección estructural del edificio se dibuja a través de grandes vigas curvadas de madera, en una clara analogía con el mundo de la navegación, que salvan una luz de 40 metros y que cuentan con un doble apoyo sobre elementos de hormigón. En la fachada del río y sobre una amplia plataforma apoyada sobre robustos pilares se definen una larga galería interior y un gran balcón mirador al exterior.
5 lucernarios metálicos de 11 metros de altura perforan la cubierta de cobre y se apoyan sobre el balcón, llevando la luz en secuencia discontinua hacia el interior de este gran almacén náutico que es el pabellón de la navegación. Esta magnífica obra arquitectónica se completa con la torre mirador al final del pantalán, que a modo de faro se adentra en el río. Mi ilusión empieza a cumplirse. Después de tanto tiempo, la reina ha tenido a bien concederme los hombres, los barcos y el dinero necesario para la expedición que nos lleve a las Indias, siguiendo la ruta del sol. En el pabellón se muestra cómo, a partir del siglo XV y a través de la navegación, la humanidad entera logra imaginar el planeta en el que vive. Cómo el mar, antes poblado por terribles monstruos imaginados, se hace conexión entre lejanas culturas, universos cerrados, hombres distintos. Los ibéricos utilizaban carabelas de velas cuadras que navegaban ciñendo contra el viento. Naos sólidas, seguras y maniobrables, que hacían frente a los terribles temporales del océano y a los climas del trópico. Desde mediados del siglo XVI, la mayor parte de las embarcaciones viajaron a las Indias, reunidas en 2 convoyes anuales protegidos por galeones, uno de los más famosos barcos de la historia. Su diseño, debatido hasta por los consejeros del rey, era mucho más estilizado que el de las naos de carga, porque debían ser ágiles, aunque fuertes a la vez. Duras cuadernas de roble constituían sus costillas, tan juntas que impedían el paso a las balas de cañón. Casi 2 centenares de personas, entre tripulación y pasaje, poblaban los galeones que se deslizaban por el Atlántico, por el Caribe y por el Pacífico hasta Filipinas. 3 meses comiendo pan, mojama, legumbres, pasas y miel. Aprovechando los vientos y corrientes que nacen y mueren en estas costas, conseguiremos, sin el intermedio de los árabes, especias, tejidos y tapices, perfumes, porcelanas, todas las riquezas de la China y de la India. Esa maravillosa mercancía compensará el esfuerzo de los hombres durante la larga travesía, el hambre, el desaliento, la soledad. Tal era el objetivo de la expedición cuando, en 1492, saliera de Palos para demostrar que, siendo la Tierra redonda, existían otras rutas hacia Oriente. Una vez descubierto el Nuevo Mundo, se organiza el tráfico en Sevilla, desde donde se unía, casi sin sobresaltos, Filipinas con Europa, a través del continente americano. Recalaban las naves en el río Guadalquivir, a buen recaudo de corsarios y piratas. Corre el siglo XVII. Ya Vasco de Gama ha rodeado África, enlazando India con Europa, y Magallanes y Elcano han dado la vuelta al mundo. Entonces, los ibéricos ceden poco a poco su privilegiada posición como dominadores de las rutas oceánicas. Otras potencias europeas se disputan el dominio del mar con nuevos instrumentos, el dinero y la ciencia. Las embarcaciones son ya modelos navales diseñados por auténticos ingenieros que prueban sus cualidades marineras con la confección previa de maquetas a escala. Los cronómetros navales y los sextantes hacen posible una verdadera navegación astronómica.
nos parece arriesgado aventurarnos en alta mar. ¿Qué arrojo tuvieron los polinesios para moverse hace 3.500 años en canoas por el Pacífico? O los vikingos para llegar con sus drácars hasta Groenlandia hace ya 5 siglos. Ahora es el momento de aplicar sus experiencias para llevar nuestras naves a buen puerto. En el fin de siglo, los navegantes holandeses ponen pie en Australia. Y a mediados del 18 quedan ya pocas incógnitas geográficas, y todas en el Océano Pacífico. En este espacio se mueven renombrados descubridores: Cook, Bougainville, Lapérouse, Malaspina. Sus expediciones tenían no solo objetivos político-militares, sino también científicos. Cartógrafos, astrónomos, botánicos, zoólogos viajan junto a marineros de prestigio. Si yo pudiera contar con algún tipo de ingenio que me permitiera recorrer toda la faz de la Tierra sin depender de la fuerza de los vientos y de los caminos de las corrientes. En el siglo XIX, el desarrollo tecnológico fue inusitado. Las máquinas modernas desligaron a la humanidad de muchas de las servidumbres de la naturaleza. El motor, el hierro y el acero, las grandes estructuras marcan el fin de las rutas imposibles. Los nuevos barcos rompen los hielos, rasgan la tierra en canales y se adentran en el fondo del mar con submarinos. La evolución de las técnicas de la navegación permite incrementar la velocidad de los buques, su capacidad de transporte y la organización de líneas con escalas regulares servidas por las grandes compañías navieras. Grandes barcos de pasaje cruzan los océanos, dando lugar a migraciones que cambian la distribución poblacional de la Tierra. Son los finales del siglo XIX y los principios del XX. Esperanzas de una vida mejor y más digna hicieron trasladarse a muchos europeos hacia tierras americanas. Grandes transatlánticos conducían a millones de personas hacia Nueva York, a Buenos Aires. A cambio de la prosperidad, la separación, la soledad, la lucha. Un buque no podrá llevar pasaje, carga y cañones como nuestros galeones. Su construcción tendrá que idearse según su posterior uso, para el traslado de las gentes, de las mercancías, o con fines de hacer la guerra o mantener la paz. Los puertos dan la sensación de ordenada heterogeneidad. Portacontenedores, buques que trasladan automóviles, metaneros con esféricos depósitos, buques frigoríficos repletos de frutas tropicales, mercantes arrastrados por remolcadores y hasta una embarcación oceanográfica para tender cables submarinos de comunicaciones. Hoy, los puertos son grandes centros comerciales alrededor de los cuales surgen industrias, centros financieros y considerables concentraciones humanas que constituyen algunas de las más grandes ciudades del mundo. Para comer una piña en Nueva York, conducir un todoterreno japonés a través de la selva, tomar café en Europa, oír un transistor en África o poner gasolina en Tokio, hacen falta miles de barcos que cruzan el mundo siguiendo las modernas rutas de navegación.
Las grandes metrópolis portuarias son nuevas torres de Babel en donde todo se mezcla. Son antesalas de un cosmopolitismo que poco a poco va impregnando el interior de los continentes. Con el avance de la ciencia y de la técnica, no quedará ni un rincón del planeta que el hombre no haya explorado. Hasta quién sabe, algún día, seguro que no muy lejano, lleguemos hasta las estrellas. El futuro del transporte marítimo es ya predecible. Naves sin tripulantes dirigidas por ordenadores. Cruceros de turismo que se desplazan sobre colchones de aire a grandes velocidades. Submarinos que descienden hasta las más profundas simas marinas. Y buques que vuelven a izar velas, pero no de cáñamo y para recoger el viento, sino con células solares que captan la más barata y limpia de las energías. Con todos estos inventos, el mar no se resiste ya al hombre. La gente se le acerca, siempre con respeto, por su inmensidad. El gran reto para los descubridores contemporáneos ya no está en los océanos, sino en el espacio. Las rutas a establecer son caminos hacia las estrellas. Por ello, como los hombres del Renacimiento veían en el mar islas encantadas, feroces animales y abismos insondables, hoy la imaginación viaja hacia las galaxias. Como la imaginación de aquel marino que hace 500 años partió para realizar la gran aventura marítima que cambió el mundo. En verdad, su memoria sigue aquí, viva, y su coraje es recordado por todos los que visitamos este pabellón para la historia. Cae la noche. Todo está preparado. Las naves están cargadas y la tripulación a punto. Otros han intentado esta ruta, pero yo lograré culminarla. Unir Europa con Oriente por el Atlántico.
Los conocimientos acumulados por el hombre durante los últimos 5 siglos pueden conocerse en Expo 92 visitando sus 5 pabellones temáticos. Ubicados a lo largo del camino de los descubrimientos, estos 5 pabellones nos integran en el lema de la exposición universal, la era de los descubrimientos. La lanzadera Ariane, la nave espacial Hermes y el satélite Hispasat nos introducen en el mundo de las telecomunicaciones y la exploración del espacio, tema que desarrolla el complejo expositivo denominado Plaza del Futuro. Dentro del pabellón de las telecomunicaciones, uno de los 4 pabellones que integran la Plaza del Futuro, podemos conocer cómo las comunicaciones han revolucionado la vida del hombre en los últimos años. Una multipantalla integrada por más de 800 monitores, a la que llegan imágenes en tiempo real procedentes de diversos puntos del mundo y en todos los idiomas, nos muestra que ya no existe ningún rincón del planeta aislado. La pasión renacentista por las máquinas, de la que el reloj forma parte, se deriva de una concepción del mundo como un todo ordenado. En el pabellón del universo, el visitante puede dar un paseo por la geografía y la historia del cosmos. En este planetario digital se proyecta una película en pantalla semiesférica donde el espectador, convertido en astronauta, viaja a la velocidad de la luz hasta el corazón de la Vía Láctea, del infinito al infinito. Fuera del planetario nos espera el más moderno acelerador de partículas y otros avanzados instrumentos para dar a conocer la estructura del átomo. También dentro de la Plaza del Futuro, en el pabellón de la energía, se muestra la relación entre las fuentes energéticas y el desarrollo industrial. Una gran bola de cristal suspendida del techo en la sala central del pabellón proyecta un audiovisual sobre el papel de la energía en la historia. Junto a ella podemos comprobar sobre un panel la producción de energía hidroeléctrica en diferentes países y el equilibrio en el consumo entre países desarrollados y pobres. Todo lo que usted quiso saber sobre el uso y el aprovechamiento de la energía se lo responderán unas pantallas que se pueden accionar y consultar en este pabellón. Un prototipo de vehículo que funciona exclusivamente con energía solar se exhibe como modelo de los futuros medios de transporte en los que se impondrá el equilibrio entre consumo y energías no contaminantes. Y para completar esa búsqueda del equilibrio ideal entre desarrollo y naturaleza, el pabellón del medio ambiente nos muestra la forma de salvar nuestros recursos naturales. Para concienciar al visitante sobre la gravedad de este problema, el pabellón propone un instructivo juego, el juego de la biosfera, que plantea de sala en sala los sucesivos problemas ambientales y las soluciones ante las que hay que tomar una decisión. Siguiendo por el camino de los descubrimientos, el visitante puede encontrarse metido en plena selva. La burbuja amazónica es un gigantesco invernadero acristalado que cuenta con un complejo sistema de ambientadores que lo mantiene a una humedad relativa del 80% y a una temperatura constante de 20 grados, las mismas condiciones ambientales en las que viven lianas, plantas trepadoras, ficus estranguladores y otras especies tropicales traídas del Amazonas. Ya en la planta superior podemos pasearnos sobre una maqueta cubierta por una tarima de cristal transparente que recrea toda la riqueza natural del Nuevo Mundo. A su alrededor, diversos monitores completan la información sobre la fauna y la flora del continente americano. En la orilla del Guadalquivir se levanta el pabellón de la navegación. Aquí los visitantes pueden caminar sobre una superficie transparente que simula las aguas del mar con movimiento de olas y mareas. En su paseo sobre las aguas, el visitante irá descubriendo restos de naufragios y otros espléndidos tesoros que hay sumergidos en su fondo.
Junto a una colección de maquetas de barcos de todos los tiempos, el pabellón de la navegación también acoge la reproducción a tamaño natural de las bodegas de un galeón y una maqueta de la Sevilla del siglo XV. En el exterior del pabellón de la navegación se encuentra el puerto de Indias, donde permanecerán ancladas durante los 6 meses de la exposición las réplicas de las 3 carabelas de Colón y de la nao Victoria, la primera que consiguió dar la vuelta al mundo. Última morada de Colón, el monasterio de la Cartuja es el símbolo por excelencia de esta exposición que conmemora 500 años de descubrimientos. Convertido en fábrica de cerámica en el siglo XIX, ha sido totalmente restaurado para iniciarnos en el mundo del siglo XV. Un jardín renacentista nos introduce en el pabellón del siglo XV. Situado en el mismo complejo expositivo del monasterio de la Cartuja, esta escenografía, inspirada en un libro de la época, es creación del pintor Guillermo Pérez Villalta. Ya dentro del pabellón, un reloj astronómico conjuga célebres ingenios de la época, como un astrolabio y un carrusel de figuras alegóricas del paso del tiempo, todo un símbolo renacentista que hizo directamente posible la aventura de Colón. Sobre un teatro circular, un viajero imaginario investiga en viejas teorías para comprobar la forma esférica de la Tierra. Ptolomeo y Estrabón sabemos que la Tierra es una esfera y conocemos su medida. Teorías y conocimientos que harían posible el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y yo he visto partir 3 naves bajo el mando de un almirante que llaman Cristóbal Colón. Y de la ciencia que hizo posible la aventura de Colón a la era de los descubrimientos que se inició con él. Así, en la sala Omnimax, podemos meternos dentro de la película Eureka, la pasión por conocer, para participar con los grandes investigadores en aquellos descubrimientos decisivos para el desarrollo de la humanidad. La sala Omnimax posee una pantalla de 180 grados. Este es un campo de visión mayor que el que abarca el ojo humano, por lo que provoca en el espectador la sensación de encontrarse realmente dentro de la imagen que ve. El sonido de alta fidelidad que se obtiene a través de 6 altavoces y el formato de la película, 10 veces superior al normal, que proporciona una mayor calidad de imagen, favorecen esta sensación envolvente. Y para completar este panorama sobre los conocimientos y culturas de los últimos 500 años, por el Pabellón de las Artes pasarán 3.000 obras de 32 países. Las vanguardias artísticas de Dinamarca, Trinidad y Tobago, Mozambique y Holanda han inaugurado la serie de exposiciones que se mostrarán en el Pabellón de las Artes a lo largo de 6 meses.